Un saludo para los alumnos y las alumnas de octavo grado. Vamos a trabajar en la guía de estudios sociales y cívica, la que corresponde a la semana 5 del año 2022. La unidad 2 se llama América desde una perspectiva social, cultural, económica y política. El contenido propuesto es características, costumbres y formas de pensar de las civilizaciones prehispánicas en América. Vamos a iniciar con la actividad 1, una lectura sobre las regiones culturales. Mesoamérica abarca la región que es actualmente México, Guatemala, parte de Honduras y El Salvador. Esta área es considerada una de las más desarrolladas culturalmente. Fue habitada por las civilizaciones azteca y maya. Y aquí tenemos el área que consideran los estudiosos del tema que fue habitada por estas civilizaciones. Específicamente tenemos Mesoamérica y algunos espacios definidos donde estuvieron las civilizaciones mayas, aztecas en específico, porque ya la civilización de los incas estuvo más que todo desarrollada en la parte de Suramérica. El área, por ejemplo, dice el área andina se desarrolló a lo largo de la cordillera de los Andes en Suramérica, fue habitada por la cultura inca. Las Antillas y las costas venezolanas se desarrollaron culturas como la Caribe y la Taína. En el resto de Suramérica habitaron numerosos grupos como los Chibchas. Entonces aquí en esta parte que tiene que ver con las Antillas y la parte del Caribe, se desarrolló la cultura caribe y taína. Como pueden ver en el mapa, una porción considerable de nuestro país forma parte de Mesoamérica. Estamos hablando de toda esta parte del centro y del occidente que sería considerado dentro de lo que fue Mesoamérica. Reflexiona e identifica características culturales comunes que aún perduran en la región, por ejemplo, el consumo del maíz. Hay otras costumbres y culturas o tradiciones que aún se mantienen en nuestros pueblos y en nuestras regiones y que las mencionamos a continuación. Por ejemplo, la preparación de platos típicos, muchos de ellos a base de maíz y otros productos agrícolas ancestrales, la celebración de las festividades religiosas, celebración de Navidad y Año Nuevo, escuchar música típica, utilizar trajes y vestimenta típica en la danza, bailes escolares y culturales, la celebración de las fechas patrias, las reuniones familiares los domingos, asistir a misa en familia, el uso de instrumentos típicos y utilizar hierbas de forma medicinal son parte de esas características culturales comunes que aún perduran en la región. Lee el cuadro resumen de características y costumbres de los mayas, aztecas e incas y responde las interrogantes que se te presentan. Veamos el cuadro. Aquí en el cuadro tenemos tres civilizaciones, los mayas, los aztecas y los incas. Tenemos algunas características. Vamos a leer algunas características que poseía cada una de estas civilizaciones. Por ejemplo, los mayas del año 250 al 900 ocuparon el territorio que se extiende desde la península de Yucatán en México, Guatemala, Belice y gran parte de Honduras, El Salvador. Eran politeístas, adoraban alrededor de 170 deidades a quienes asociaban con la naturaleza. Eran agricultores, vivían en asentamientos separados, es decir, no compartían un mismo estado y por ello entraban en conflictos y guerras entre sí. En cuanto a los aztecas, estuvieron del 900 al 1500, se asentaron en México y fueron el último pueblo en llegar al Valle de México. Eran guerreros y crearon un imperio militarista. Eran politeístas, es decir, que rendían culto a varios dioses. Vivían de la agricultura y de la caza, el maíz era la base de su alimentación. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. Su idioma principal era el náhuatl. Y los incas estuvieron del siglo XIII al siglo XVI. Se ubicaron a lo largo de la cordillera de los Andes. Su centro fue el Cusco, en el actual Perú. Era un imperio dividido en varias regiones y en cada una había un gobernante. Desarrollaron diversos métodos de registro y comunicación visual de información. Entre ellos los quipus, serie de cuerdas de distintos colores con nudos, permitían llevar la contabilidad y mantener la memoria de algunas narraciones. Y luego tenemos las costumbres de cada uno de ellos.
Luego dice, después de haber leído el contenido del cuadro anterior, responde en tu cuaderno. ¿Cuál fue la característica que más te llamó la atención de cada una de las civilizaciones? Explica por qué. Bueno, aquí les presento algunas características para que ustedes puedan tener una orientación. Lógicamente, ustedes pueden tomar sus propias ideas y pueden colocar o plasmar algún aspecto más puntual que ustedes consideren más relevante. En el caso de los mayas, desarrollaron avanzados conocimientos en matemática, astrología y arquitectura que siguen empleándose en la actualidad. Esa es la razón por la cual me llama la atención esta característica. En el caso de los mayas, en el caso de los aztecas, que eran guerreros y tenían una muy organizada estructura militar, algo muy interesante. En el caso de los incas, por el respeto que tenían por la madre tierra, los valores que son muy necesarios en la actualidad. Ahí hago una pequeña muestra de características importantes de cada una de las civilizaciones. Luego dice la siguiente pregunta: ¿cuál de las costumbres mencionadas te pareció más interesante culturalmente hablando? Explica por qué. El respeto por la madre tierra. Si las nuevas generaciones tuviéramos tales costumbres, nuestros países y pueblos tendrían condiciones más agradables para vivir y compartir con nuestras familias. Vamos a la actividad 3, lectura sobre la forma de pensamiento de los mayas, aztecas e incas. Y dentro de la cultura que tenían estas tres civilizaciones tenemos, por ejemplo, lo que es la leyenda del colibrí, que es un mito maya, que los invito a que la lean. Una vez los dioses estaban creando los pájaros, pero para crear al último se habían quedado sin material. Así que decidieron hacerlo con piedra de jade, con la que moldearon una pequeña flecha. Al instante salió volando y así nació el colibrí, una maravilla de la naturaleza a la que el sol daba un brillo verde a su plumaje. El sol daba un brillo verde a su plumaje. Tan bello era, él solo daba un brillo verde a su plumaje. Estamos hablando del colibrí. Tan bello era que los hombres se prometieron capturarlo y hacerlo suyo. Los dioses se enfadaron y dieron al colibrí rapidez y agilidad y la capacidad de moverse también hacia atrás. Desde entonces este pájaro vive en libertad. Esta es una muestra de lo que son algunos mitos de la cultura o de la civilización maya. Veamos en el caso del mito azteca el primer grano de maíz. Después de haber sido creado el quinto sol y poblado este mundo, Quetzalcóatl se enfrentó con el problema de que la población crecía y el alimento no era suficiente para todos. Fue así como un día casualmente el dios con forma de serpiente emplumada vio una hormiga que cargaba un grano de maíz. Nunca hasta entonces había visto Quetzalcóatl el maíz y cuando lo probó cayó en cuenta de que sería el alimento perfecto para su pueblo. Pronto descubrió un buen montón de granos de maíz debajo de una piedra, de modo que se transformó en hormiga y transportó gran cantidad de granos suficientes para llenar un saco que sembraría para convertirlos en la primera plantación de maíz. Y tenemos un mito inca de la creación. Cuenta la leyenda que el dios Viracocha creó un mundo sin luz y dio vida a unos gigantes que no lo respetaron ni lo obedecieron. Disconforme con el resultado de su creación, Viracocha envió un diluvio que sumergió a la tierra transformándola completamente. Una vez que los gigantes desaparecieron, Viracocha decidió crear hombres, pero de un tamaño semejante al suyo. Para que los hombres pudieran apreciar su obra, resolvió iluminar la tierra por medio del sol, la luna y las estrellas. Creó también plantas, árboles y animales. Viracocha hizo aparecer a un enviado suyo, Viracochán, un hombre que imponía respeto para que instruyera a los hombres sobre la manera de conducirse para vivir en paz y armonía. Él les enseñaba cómo cultivar y cuándo cosechar, las hierbas que podían utilizar como medicina y los vestidos que debían usar. Les enseñaba con bondad y mucha paciencia. A pesar de todos los beneficios que las enseñanzas de Viracocha les producía, muchos hombres lo injuriaron y se reían de él porque vestía una túnica andrajosa. Ellos fueron convertidos en piedras. Hubo quienes trataron de escapar de su furia, pero fueron alcanzados por fuego volcánico. Solo ahí se dieron cuenta que estaban ante un ser poderoso al que debían obediencia y respeto. Viracochán hizo un largo recorrido. Al llegar a un hermoso valle, creó una persona a la que llamó Alcabiza, y a ese lugar le dio por nombre Cusco. Luego exclamó: después de Alcabiza llegaron los incas orejones. Mi deseo es que sean respetados. Este era un anticipo de la llegada a Cusco de Ayar Manco y Mama
8 fundadores del imperio inca. Miren qué interesante, aquí hemos leído lo que es un mito de la civilización maya, que es el primer grano, perdón, es la leyenda del colibrí, un mito de la civilización azteca, que es el primer grano de maíz, y una leyenda sobre la creación, que es de la civilización inca. Luego escribe un ensayo corto sobre las formas de pensamiento de las civilizaciones ancestrales, valora el papel que la magia y los dioses tenían en este y concluye con los aspectos que podríamos recuperar de las formas de pensamiento. Bien, las civilizaciones originales de nuestro continente tenían arraigados valores de respeto y consideración por la naturaleza y los seres vivos. En todo caso, cazaban para alimentarse y subsistir. Eran muy disciplinados para obtener lo que necesitaban como pueblos y a nivel social, religioso y militar estaban muy bien organizados, demostrando de esa manera que nuestros países y regiones, trabajando de manera integrada, sin envidias y resentimientos, podemos lograr el desarrollo y la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población que integran nuestras comunidades. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados. Esto sería, alumnos y alumnas de este contenido, los aspectos más importantes que pudiéramos rescatar y los que se pueden retomar para completar las actividades de estudios sociales y cívica, octavo grado, correspondiente a la semana 5 del año 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.